Juan José, te invito a introducir al doctor Bunge en esta charla. La filosofía y la ciencia han estado en los comienzos de la antigüedad clásica y durante muchos siglos han estado fusionadas. Las ciencias era una rama de la filosofía en Aristóteles. Yo diría que alrededor del siglo XVI las ciencias naturales se autonomizan, se independizan. Y en el siglo XIX se independiza a su vez de la filosofía las ciencias humanas. Y todavía en el siglo XX las ciencias humanas se dividen en una serie de subciencias o de subdivisiones, entre las cuales está la ciencia política, que uno a veces no sabe bien cuáles son los límites precisos que puede haber entre sociología y ciencias políticas, pero está ahí. El problema es que las relaciones actuales entre, sí, por supuesto, admitimos la autonomía de todas las ciencias, pero las relaciones entre ciencia y filosofía dejan de ser armoniosas, son más vale conflictivas en los tiempos modernos, porque hay toda una rama de la filosofía que es anticientífica. Las filosofías que podemos llamar en conjunto irracionalistas, que surgen en el siglo XIX con el romanticismo y en el siglo XX con una serie de filosofías irracionalistas, entre otras, basadas fundamentalmente en dos filósofos que son los padres fundadores del irracionalismo moderno, que serían Nietzsche y Heidegger. En la ciencia también hay corrientes que son antifilosóficas abiertamente. El positivismo desde ya en el siglo XIX y distintas formas del neopositivismo en el siglo XX, que rechazan directamente el Círculo de Viena, entre otros, que rechazan a la filosofía. Yo creo que ambas posiciones son criticables. Entonces yo creo que básicamente debe haber una complementación de ciencia y filosofía. La filosofía debe estar atenta y observar los resultados de las investigaciones científicas, y la filosofía y la ciencia no puede quedarse sin filosofía, porque de esa manera como que le faltaría un contexto, le faltaría una cosmovisión, que es algo necesario para el ser humano. Bueno, yo querría que usted abundara en esta temática de estas relaciones conflictivas y complementarias entre filosofía y ciencia. Estamos de acuerdo en que la relación ha sido conflictiva, pero no tanto entre filosofía y ciencia, sino entre científicos y filósofos, porque usted mismo ha dicho, la ciencia no puede evitar plantearse problemas filosóficos, aunque tradicionalmente fueron filosóficos, más aún los está contestando. Por ejemplo, ¿qué es la materia? ¿Qué es la realidad? Son preguntas filosóficas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la mente? Son preguntas tradicionalmente filosóficas que está respondiendo la ciencia. Ponete, ¿no? Doctor Bunge, justamente en esto de los lindes entre filosofía y ciencia, la física, que es una de las materias que usted ha estudiado, trata sobre el tema del espacio y del tiempo, ¿no? Ahí, en el tema del espacio y del tiempo, ¿usted cree que la física resuelve las cuestiones y no es necesaria la filosofía? No. El físico le dice a usted cómo medir o cómo calcular intervalos espaciales o intervalos temporales, pero no le dice qué es el espacio, no le dice qué es el tiempo. Entonces la tarea del filósofo profundo es responder a esa pregunta filosófica. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Terminar, porque ya estamos sobre el filo del programa, me parece que sería interesante abordar la cuestión de la diferencia, la distinción entre ciencia y tecnología, porque mucha gente critica, fustiga a la ciencia por la bomba atómica, por ejemplo. Aplicación que se hace. Por la aplicación de la ciencia. Me gustaría que abordaran este tema para cerrar el programa. De acuerdo, cómo no. El científico
quiere entender el mundo, explorar el mundo, pero no pretende cambiarlo. El técnico esencialmente diseña artefactos, quiere cambiar el mundo, quiere mejorar o empeorar. Artefactos ya sea para vivir mejor, ya para matar mejor, ¿no? En todo caso, las actitudes son totalmente diferentes. La del científico que estudia la realidad, la del técnico que pretende cambiarla. Incluso el tipo de problemas es radicalmente diferente. El científico aborda casi siempre problemas directos, problemas de causa-efecto. El técnico aborda casi siempre problemas inversos, de efecto a causa. Yo quiero tal efecto. ¿Cómo hago para cazar lauchas mejor que con esta trampa? ¿Cómo hago para que las ondas que transmite la televisora lleguen a Chuquisaca y no a Mongolia? Empieza por los deseos o por las finalidades, por los efectos. A ver cuáles son las causas, cuáles son los mecanismos. Eso es el problema. Los técnicos creadores, los técnicos que hacen diseño de artefactos, enfrentan un problema mucho más difícil que los científicos. Yo di en la U hace muchos años, 60, un curso sobre antenas, y lo daba desde el punto de vista del físico. Dada una antena de tal forma, con tal corriente, ¿cuál es el campo electromagnético que emite? Eso no le interesa tanto al ingeniero de telecomunicaciones como este otro. ¿Cómo hago para transmitir señales de aquí a Tucumán? Ahora, el científico descubre regularidades. ¿Quién protocoliza para evitar que esas regularidades descubiertas por el científico sean utilizadas con un sentido tóxico? Bueno, ese es el ciudadano, la ciudadanía. La ciudadanía, el ciudadano tiene que opinar sobre el lugar que desempeñan las técnicas, por ejemplo, la técnica militar, en la conducción de la sociedad del Estado. A la ciencia no hay que controlarla, a la técnica sí, porque puede ser peligrosa. Acuérdese de la famosa entrevista que concedió el ayatollah Khomeini a Oriana Fallaci, la famosa periodista italiana. Oriana Fallaci le preguntó, eminencia o no sé cómo se llaman, ¿qué piensa hacer usted con la ciencia y con la técnica? Y el ayatollah claramente le dijo, a la ciencia, a la técnica la vamos a abrazar porque es útil, a la ciencia la vamos a eliminar porque es peligrosa. Una paradoja, ¿no? Dice todo lo contrario. Claro, quería tener hijos sin tener padres. La ciencia busca la verdad. La verdad siempre es positiva. La técnica, en cambio, es avalorativa, porque el ejemplo famoso es neutral. Es como el cuchillo que sirve igualmente para cortar la comida o para asesinar. Es decir, que en la ciencia no debe ser controlada ni regulada, sí la técnica. Ya que trató este tema del ayatollah Khomeini, vamos a hacer una última pregunta, ya una post-última sería, uno ¿no? de los filósofos irracionalistas, anticientíficos, Foucault, fue un apologista de Khomeini. Son cosas que la gente no conoce. ¿Cómo debe tratar el mundo? ¿Cómo debe tratar el mundo a los intolerantes que no creen en la ciencia, como Khomeini o como algunos fundamentalistas? ¿Hay que dejarlos que hagan su camino? Depende. Si tienen poder hay que tratar de derrocarlos. Pero si no tienen poder hay que simplemente compadecerse de ellos, intentar educarlos, reeducarlos, intentarlo. Pero no, ¿derrocarlos el propio pueblo o puede haber intervenciones externas? No, las intervenciones externas son siempre desastrosas, porque el que va a intervenir en otro de los asuntos de otro país lo hace por su conveniencia. Ahora, el ADN y no por la conveniencia del imperial. El ADN probaría que somos todos ciudadanos de un mismo planeta. Estoy seguro. Si la humanidad es una. Las sociedades cambian independientemente del genoma. El genoma permanece más o menos constante y nosotros somos capaces de inventar, de construir y de destruir sistemas sociales, ¿no? Bueno, ha sido un lujo la presencia del doctor Mario Bunge en nuestro programa en Aguafiestas y bueno, el diálogo muy rico con Juan José. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. A ustedes por las preguntas interesantes.